Hola, buenos días, Dios los bendiga. Soy Richie, pastor de la Iglesia Primera Asamblea Cristiana, y hoy desde casa nuevamente vamos a estudiar las Escrituras. Am, Congrega a tus familiares, si es posible, a tus hijos, tu esposa, a todos, y juntos estudiemos las Escrituras. Recuerda que siempre puedes pausar el video para buscar las Escrituras y así de esa manera estudiarlo juntitos. Oro que el Señor te bendiga en tu casa, que bendiga a los tuyos, que sean protegidos mientras pasa todo este asunto de la pandemia, y que podamos también regresar al asunto laboral, puesto que hay muchas personas que están necesitando el poder ganar para poder suplir sus necesidades. Siempre, bueno, le pido a Dios de verdad que aquellos que tienen que salir a trabajar y hacer sus asuntos sean cuidados, sean protegidos de todo virus y de toda enfermedad. Amén. Busque conmigo las escrituras, el Salmo 103. En el Salmo 103 hay algo que quiero que veamos. Primero, leámoslo y después lo estudiamos. Primero dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Los beneficios son estos: Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Él es el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en el Señor y hemos abierto la puerta de nuestro corazón a Jesucristo y le hemos dicho: Señor Jesús, ven, ayúdame, perdóname. El Señor entra a nuestras vidas y, ojo, viene con un sinnúmero de beneficios. Uno de los mayores beneficios y principales beneficios es el perdón de todos nuestros pecados. Y no solo nuestros pecados, sino también nuestras iniquidades, que de alguna manera ancestralmente nos han afectado. Pero el Señor viene y perdona todas nuestras iniquidades. Es uno de los primeros beneficios que existe. Al nosotros bendecir, abrir nuestro corazón al Señor, darle lugar a Él en nuestras vidas, lo primero que Él hace es, por medio de la sangre que Él derramó por nosotros, nuestros pecados, nuestras iniquidades han sido perdonadas. Él es el único que lo puede hacer. Hay un pasaje en Lucas capítulo 5, voy a decir el versículo, Lucas capítulo 5, versículo del 17 al 22, y dice que había un hombre que él era paralítico. Sus amigos amarraron, lo llevaron en su cama que él tenía, o lecho que le dicen, y lo llevaron. Y cuando llegaron al lugar donde estaba Jesús, había un montón de gente. Como había un montón de gente, la gente, o sea, no podían simplemente pasar en medio para llevarlo donde estaba Jesús. Entonces lo que hicieron fue, subieron al techo, y estando en el techo, en ese entonces, pues muchas de las casas o chozas o eso, se podían quitar las ramas y todo lo demás, lo que había encima, las tejas, y lo quitaron, y entonces hicieron que bajara el lecho a donde estaba Jesús. Y cuando estaba Jesús allí, vio la fe de ellos, dice la escritura. Y cuando dice que vio la fe de ellos, lo primerito, ojo con esto, lo primero que le dijo a este hombre paralítico fue: hombre, verso 20, Lucas capítulo 5, verso 20, le dijo: hombre, tus pecados te son
perdonados. Ojo con eso. Tus pecados te son perdonados. Hay que ver esto y hay que entenderlo. Imagínese un hombre paralítico, lo bajan, él está allí, no se puede mover, ve a una figura que está allí y este personaje lo primero que le dice es, hombre, tus pecados te son perdonados. Si hoy en día viene alguien y nos dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Hay mucha gente que se siente incómoda cuando le dicen, brother, pídele perdón a Dios, reconoce que eres pecador, eh, porque todos hemos pecado. Hay mucha gente que se pone al brinco y dice, yo no he pecado, si me porto bien, yo a nadie le hago mal. Yo mire, de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa. Yo aquí comparto, yo hago mis cositas en mi casa tranquilo, yo no peco, yo no hago nada malo. La verdad es que todos hemos pecado, todos, de una o de otra manera. Si uno dice, no, pero yo no he pecado porque yo no he cometido adulterio, yo no he robado, yo no he matado. Es que la gente tiene un concepto muy equivocado. Ojo con esto. Hay un pasaje en la escritura que dice que todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay gente que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Y como no lo hace, entonces le es tomado por pecado. Hay pecados del cuerpo, hay pecados del alma y hay pecados del espíritu. Hay pecados que a veces la gente uno no se da cuenta, que tienen que ver con murmuración, celos, pleitos, envidias, disensiones, contiendas, enemistades. Cuando uno critica, cuando uno señala, cuando uno codicia, cuando uno anhela algo y que lo pone hasta de mal humor porque no lo tiene, son cosas que dañan y que afectan. Anyway, la lista es interminable, si no es de una manera es de otra. Pero lo que quiero que veamos aquí es que el Señor Jesús lo primero que hace con nuestras vidas es perdonar nuestros pecados, perdonar nuestras iniquidades. Volvamos al Salmo 103. Otra vez, el Salmo 103, el segundo beneficio que hay es, ojo con esto, Él es el que sana. Él es el que sana todas, ojo con esto, todas tus dolencias. Dolencias. Ojo con esto. Hay quienes anhelamos de alguna manera, bueno, o mejor dicho, digámoslo, todos anhelamos la sanidad, deseamos la sanidad. Pero el Señor sabe, ojo con esto, que las dolencias son, por decirlo así, mucho más. Dolencia significa dolor. Hay dolor que no necesariamente es el dolor, por decirlo así, ya de algo en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Hay dolencias del alma. Por ejemplo, hay dolencias por un abandono. Hay dolencias por un rechazo. Hay dolencias por un menosprecio. Hay dolencias por sin número de cosas. Jesús dijo, yo he venido a sanar al quebrantado de corazón. Y el quebrantado de corazón tiene que ver con dolencias internas. Hay gente que, ojo con esto, tiene tantas dolencias internas que se reflejan en el cuerpo de muchas maneras. Pero el Señor lo primero que viene, ojo, a perdonar y segundo a sanar nuestras dolencias, esas cosas que nos han marcado y que nos han dañado y que nos han afectado. ¿Sí? Hay gente que se deprime y no sabe por qué, porque hay un dolor interno. Hay gente que responde de una manera iracunda y no sabe por qué. Es una expresión de un dolor interno. Hay gente que solo criticando y murmurando o quejándose o como sea, pero es porque hay un dolor interno que hace que la persona se exprese de esa manera. Otra vez, sigamos. Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Sí? Luego dice, ojo con esto, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Cuando la Biblia dice que Él es el que rescata del hoyo tu vida, se está refiriendo a, la figura aquí es esta, cuando los cazadores iban a cazar,
o lo que hacían era ponían una trampa, entonces hacían un hoyo y lo tapaban, de tal manera que la gente o los animales llegaran y, cierto, caminara sobre encima de eso y cayera en el hoyo. Pero el hoyo también tiene que ver mucho con una trampa, también tiene que ver con algo que lo estanca a uno, que lo inmoviliza, que no hay manera de salir de él, ¿sí? Entonces por eso dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. El hoyo, en el hoyo no hay esperanza, en el hoyo no hay paz, en el hoyo no hay, o sea, tranquilidad. Lo que hay es frustración, temor, angustia, zozobra. ¿Cómo salgo de esta situación? Es algo que uno no puede salir, ¿sí? Pero Él es el que rescata del hoyo nuestras vidas. Luego dice esto, ojo con esto. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Cuando hablamos de el que te corona de favores, es una corona de favores, de misericordias. Y ojo con esto, los favores y las misericordias que vienen de parte de Dios, ojo con esto, no es porque las merezcamos, ¿sí? Ojo, muy importante. A veces creemos, no, es que como yo me porto bien, como yo soy bien portadito y a mí, no, el Señor, yo tengo ahí expresiones así simples que dicen, no, es que yo las puedo con el Señor, Él a mí me ayuda. Pero ojo con esto, cuando los favores y las misericordias vienen a nuestras vidas, otra vez, no es por lo que hagamos o dejemos de hacer, es porque a Él le place darnos esos favores, esas misericordias a nuestras vidas. ¿Sí? Son beneficios que tenemos al poner nuestra confianza en el Señor. Y ojo con esta, porque esta me encanta. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ojo con esto, muy importante. Hay un proverbio que dice que el bien, hay poder del bien y del mal en nuestra boca. ¿Sí? No sé si usted cuando se sienta a conversar con alguien a veces, ¿cómo estás? No, mal, difícil, está. No veo, no sé cómo la gente puede decir que todo está bien cuando en realidad, wow, 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 espera, espera, espera. Hay un beneficio sobrenatural de parte de Dios a nuestras vidas y es el que en nuestro Dios, el Señor Jesús, sacia de bien nuestra boca. Y de bien no estoy hablando de un positivismo barato, de un no, sino de estar negando las dificultades. No, en medio de la dificultad podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. En medio de la enfermedad podemos decir, el Señor es mi sanador. En medio, ojo con esto, de la escasez, podemos decir, el Señor es mi proveedor. Él sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Cuando estamos pasando momentos difíciles, podemos confiadamente siempre confesar la verdad. No estoy solo. El Señor está conmigo. Nunca me ha dejado. Nunca me ha desamparado. En medio de la dificultad, Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Como dice mi hermana, una de las hermanas de la iglesia, siempre me motiva a ella y me dice, el Señor lo ha hecho una vez y lo volverá a hacer. ¿Sí? Él lo ha hecho muchas veces de nuestras vidas. Nos ha saciado de favores, de misericordias, nos ha sacado del hoyo, en fin, un sinnúmero de cosas, perdón. Y por último, nos sacia de bien nuestra boca. Es importante que nosotros aprendamos a poner en práctica la verdad de la Escritura. Cuando te sientas agobiado, dile, Señor, es cierto, me estoy sintiendo agobiado, pero tú has dicho que ibas a estar conmigo. Ayúdame a salir de esta situación. Señor,
no sé qué va a pasar después de todo esto. El desempleo se acabó, la situación se está, el ingreso del desempleo se acabó, no tengo ningún otro ingreso, no sé qué hacer, pero tú eres mi proveedor. Sacia de bien mi boca. Algo sucede cuando expresamos esas verdades confiando que el Señor está con nosotros. Señor, me he estado sintiendo mal de salud, pero tú eres mi sanador y gracias por la sanidad. En fin, así en todos los aspectos de nuestra vida. Y dice la Escritura, de modo, Él es el que sacia de bien nuestra boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hay un pasaje en Isaías capítulo 40, versos 29 al 31. Dice, Él es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y caen. Los jóvenes flaquean y caen. Perdón, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, otra vez, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque han puesto su confianza en el Señor. Amén. Pongamos en práctica todo esto y en particular o en especial en estos tiempos. Tiempos que para muchos hay mucha incertidumbre. ¿Qué va a suceder después de que abran los trabajos y todo lo demás? ¿Podremos regresar a nuestros trabajos? ¿Existirán esos trabajos? ¿Será que ya no existen esos trabajos? Etcétera. Muchas cosas van a suceder. Así que beneficios que tenemos son estos. 5 de ellos. Salmo 103. Perdona todas mis iniquidades. Sana todas nuestras dolencias. Rescata del hoyo nuestra vida. ¿Cuál es la otra? Está buena la otra. El que nos corona de favores y de misericordias. Y el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Pon en práctica esta palabra durante esta semana y dale gracias y por ende, toma ese salmo y dile a tu alma, alma mía, bendice a Jehová, bendice a nuestro Señor y bendiga todo mi ser. Cuando te dispongas a bendecirlo, hazlo, por decirlo así, con todo tu ser, tu mente, tu alma, tu cuerpo, todo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón, por la sanidad, por rescatarme, por coronarme de favores y misericordias y por saciar de bien mi boca. Te bendigo este día, Señor Jesús, y te doy gracias por tu amor. Eso pongámoslo en práctica continuamente. Dios les bendiga, los amo y oro que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga con cada uno de nosotros. Amén. Contigo en particular en casa. Amén. Dios les bendiga. Gracias.